yo quiero hablarles de una nueva realidad. Es más, voy a comenzar por decirles que a lo mejor la realidad que tú estás viendo o la que estás viviendo no es tu realidad. Porque a lo mejor las circunstancias, los conflictos que en este momento están viviendo, está ocupando todo tu tiempo, todos tus pensamientos, toda su mente, te está distrayendo, te está llenando de depresión, de estrés, pero yo quiero decirte que esa no es tu realidad. Tu realidad es una superior, es una mejor. Lo que pasa es que mucha gente no lo logra ver, pero gracias a Dios que estamos aquí en la casa del Señor para que la gente pueda aprender a ver su verdadera realidad, que no es la de ruina, que no es la de caos, que no es la de crisis, es la de oportunidades, no es la de amenazas, es la de fortalezas. Amén, por eso estamos aquí. Hoy ya la primera conferencia la dimos en la mañana y yo quiero vaciar mi corazón de todo lo que en estos últimos 15 días Dios me ha estado diciendo acerca de la implicación que tiene la iglesia, la palabra profética, la palabra de Dios y los hombres de Dios en nuestras sociedades. Creo que muchos se han encargado consciente e inconscientemente de sembrarnos algunos mensajes que nos dañan, que nos minimizan, que nos asustan y que a algunos los enferman. Yo quiero hablarles de una nueva realidad y yo estoy seguro que al salir de aquí su mente va a ser cambiada, su corazón, y usted va a empezar a moverse en otra atmósfera de vida. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no los viejos, ni las viejas. Aunque ahí dice viejas, no dice viejos. Ahí, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, por favor, yo quiero leer un contexto bíblico en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Antes, quiero decirles que Dios me dijo que cada vez que predicara la palabra, le dijera a la gente que sin montar shows, sin montar espectáculos, le dijera a la gente que mientras se predica la palabra, las señales siguen a la palabra, no al hombre, siguen a la palabra. De modo que cada domingo que estemos aquí, los pastores de la casa, los apóstoles, predicando la palabra, espere un milagro. Espere algo que les va a asombrar, que les va a cambiar la vida. Hoy, mientras yo ministre la palabra, si usted trajo algún dolor, estoy seguro que el Señor se lo va a sanar. Y si trajo alguna enfermedad, algún diagnóstico difícil, una realidad cruel, esta palabra le va a ministrar y va a ser sanado. Es más, si trajo algún tumor benigno, maligno, y usted lo tiene o se lo puede tocar, vaya tocándose, porque va a comenzar a desaparecer a la medida que la palabra se vaya lanzando, se vaya emitiendo. Los aires van a ser cargados de la palabra. Amén. Arriba, abajo, a los lados, norte, sur, este y oeste, los aires, esta atmósfera va a ser cargada de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como espada de doble filo. Va a cortar para cualquier lado, derecha, izquierda. Ella va a penetrar allá dentro, al alma del individuo. Y a lo mejor algunas de nuestras dolencias y nuestras heridas no están en el área física, sino que están en el área emocional. Nadie las sabe, nadie las conoce. Creo que estoy en lo cierto. Creo que estoy hablando a gente maltratada, a algunas personas maltratadas, algunas personas que tienen un background de heridas, de frustraciones, de violencia. Y créanme que esto no está escrito allí.
en la conferencia. Simple y llanamente está en mi corazón y yo se los estoy soltando porque quiero sanarlos. Quiero que el Señor los sane. Si tu herida es interna, si tu herida va mucho más allá de una cicatriz en el rostro o en el codo, donde lo tenga, si esa cicatriz está metida en lo más profundo de tu corazón, la Biblia dice que la palabra viva puede penetrar hasta dividir el alma del espíritu, que conoce, que puede penetrar en las coyunturas puede penetrar allí, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay nada que no esté desnudo delante de su palabra. O sea que es el día especial para esto. Amén. Entonces, mientras vamos predicando la palabra, usted se va a sentir sano. Dígame amén. Usted se va a sentir sano. Porque la palabra es la que sana. No sanan los hombres, sana la palabra. Por eso nosotros no ponemos nuestra mirada en los hombres, ponemos nuestros sentidos espirituales en la palabra de Dios. Dice así. Esto es Ezequiel capítulo 37. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó el Señor en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Dónde lo colocó el Señor? En un valle lleno de huesos. Debe ser muy impresionante esto, ¿no? Si nos da miedo ir a los cementerios, ¿cómo será cuando abrimos un sepulcro, ¿verdad? Y vemos todos esos huesos allí. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Algunas traducciones lo califican como calcinados, huesos calcinados. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: oh Señor, ¿no tienes una pregunta más fácil? Oh Señor, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Qué le dijo Dios al profeta que le dijera a los huesos? Ahora, fíjense en ese escenario. A mí me gustaría que usted se metiera en el escenario. Un tipo donde está un monte lleno de huesos y que alguien lo esté mirando, que le esté hablando a los huesos. Eso no cabe en razón humana, ¿sí o no? Eso no cabe en la mente humana. Cualquiera que pueda mirar al profeta en ese momento y este tipo está loco. Bueno, las cosas espirituales son locura, pero para los que se pierden. Las cosas sobrenaturales, el día que las entendamos, no son sobrenaturales. Dejan de ser sobrenaturales. Y hay cosas que no se deben razonar, no se pueden razonar. Hay mandatos de Dios, órdenes de Dios, salidas de Dios, que no se razonan, simplemente se cumplen. Y en este caso, le dice el Señor: dile a los huesos secos, oíd la palabra. Así dice el Señor a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande,
en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he cumplido, dice el Señor. Una de las visiones más famosas del profeta Ezequiel es esta, la de los huesos secos, que viene en un momento propicio para una nación. Bendito sea Dios, que nos ayuda a tener una palabra propicia para nuestra nación, una palabra propicia para nuestras familias, una palabra propicia para cualquier conflicto. Bendito sea Dios que la tengamos hasta hoy. Gracias a la libertad que nos ha dado el Señor, podemos expresarla, y a la medida que se va expresando, ella puede traer aliento, puede incrementar la esperanza y puede despertar la fe de los seres humanos en las naciones. El anuncio del profeta, y aquí voy a hacer un poco de énfasis, porque los mensajes que a veces recibimos, algunos llamados proféticos, se quedan solamente en el diagnóstico, en las proyecciones, pero nunca muestran una salida. El anuncio del profeta quedaría incompleto si solo terminara en la destrucción del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento? Ellos mismos decían que eran como huesos secos. Ellos mismos. No era que Dios lo decía. Era la manera como ellos estaban mirando. Era la manera como miraban su momento, su coyuntura. Era el momento donde se encontraban entre la espada y la pared. Pero sentirse como un hueso seco no es lo peor. Lo peor es decir: nuestra esperanza se ha desvanecido. Como dice el término popular por allí, mientras haya esperanza, hay vida. Pero si hay fe, hay más que vida. Hay calidad de vida. La fe es la certeza de los que se esperan. La certeza de los que se esperan. Es decir, una esperanza cubierta con una cobertura de fe da la convicción de que no se realizará en el futuro, sino en el momento presente. La fe es, no será. La fe, la esperanza es el futuro. La fe es el ya, el hoy. Es tu hoy, es mi hoy, es tu presente, es mi presente. Es tu presente hoy aquí en Genezaret. Es tu presente. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y esto pasa por encima de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Va mucho más allá de aquel que dijo: pienso, luego existo. Va mucho más allá. La fe hasta es impensable. Pues son las cosas que uno no ve, son las cosas que uno no siente, porque para tener fe no hay que sentir fe. Solamente hay fe y se cree. Amén. Entonces el anuncio del profeta quedaría incompleto si solo hubiese profetizado la destrucción del templo y dejando una imagen de muerte, es decir, los huesos calcinados. Pero el Dios de Israel no es un Dios de muerte, sino de vida. Amén. Y creo que ese es el mensaje, valga la redundancia, que nosotros tenemos que predicar. El mensaje de vida y no de muerte. Porque Dios sabe la realidad humana.
Nosotros conocemos la realidad humana, pero no todo se puede quedar en un juicio para muerte, porque puede venir un juicio para vida de parte de Dios. Un juicio de parte de Dios es ponerte la claridad de las cosas. No es simplemente castigarte, no es simplemente disciplinarte, es hacer justicia. Y la justicia que Dios hace en sus juicios es simple y llanamente darle a cada quien lo que se merece. Y lo que uno merece, visto desde la perspectiva de Dios, para Dios no hay mal. Para Dios no va a ser males para que te vengan bienes. Al contrario, Dios te hará el bien para que te venga abundancia. Dios te hará el bien para que te venga prosperidad. Dios te hará el bien, Dios hará justicia. Dios te hará justicia para que te venga algo superior en la vida, a ti personalmente, a tu familia, a tu entorno y a todos aquellos que tengan conexión contigo. Porque una vez que Dios toca nuestras vidas, una vez que Dios toca nuestra familia, parece que nos convertimos en un campo magnético que podemos de una u otra forma alar a otros y también convertirnos en una fuerza centrífuga donde nuestra fuerza va pegando a unos, va tocando a otros y nuestro entorno se llena de esa fuerza, de esa energía, si la quiere llamar fuerza, energía o presencia de Dios. Amén. Por eso es tan importante que no nos quedemos en el mensaje negativo. Pastor, pero hay una realidad. Sí hay una realidad, pero toda realidad tiene una salida. Y si no tiene salida humana, tenemos salida divina. Porque Dios es el Dios de los imposibles. No quiero bajo ninguna circunstancia que usted pueda hilar este mensaje e inclinarlo hacia lo político, no. En este mensaje está envuelto todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. Porque la palabra, ella corta a derecha y a izquierda. La palabra tiene que ver con la política. La palabra tiene que ver con lo social. La palabra tiene que ver con lo económico. Pero sobre todo, la palabra tiene que ver con lo espiritual. Porque el hombre necesita a Dios y Dios es espíritu. Amén. Por eso, lo que hoy les hablo va mucho más allá de los conceptos sociológicos. Siempre escuchaba decir a los sociólogos, amigos míos, el hombre es un ser biopsicosocial. Y yo decía, pero le falta algo. Y yo los llamaba aparte y les decía, mira, te falta algo. ¿Qué me falta? Yo le decía, ¿qué te falta? Conocer la verdadera naturaleza del hombre. Porque el hombre no es simplemente cuerpo. Por eso, el hombre es un ser biopsicosocial y espiritual. Ahora sí la completamos, me decía. Y es la gran realidad. Y es lo que Dios está tratando con nuestras vidas. Amén. Hay soluciones, hay salidas. Por eso el profeta anuncia que la situación de muerte que experimenta el pueblo por causa del destierro, por el mismo cautiverio que vivió el pueblo de Israel, también profetizado por un profeta, la destrucción de Jerusalén y del templo, de esa calamidad, de ese conflicto, de esa situación, Dios hará surgir una nueva realidad. No sé cuál es tu realidad, no la sé, porque hasta allá no llegamos. Pero sí te puedo asegurar que aún en mi desconocimiento, puedo asegurarte y garantizarte que si tu realidad está golpeada, que si tu vida está frustrada, que si tu familia se te ha vuelto un caos, y como dicen algunos, se me ha escapado de las manos, quiero decirte con todo mi corazón, como un hombre de Dios que soy, hoy Dios hará surgir una nueva realidad en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu región y en tu nación. ¿Cómo surgirá esa nueva realidad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Se va a manifestar de tres maneras. Número uno, ya que estamos hablando de lo profético y del profeta Ezequiel,
va a ser a través de un profeta que profetice la realidad de Dios. El profeta, versículo 1 dice que fue tomado de la mano. Dios lo tomó, la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran numerosísimos en el gran valle y por cierto secos en gran manera. Dios no tiene soluciones mágicas, pero tampoco fanáticas, mucho menos místicas. Y aunque la realidad sea divina, cuando Dios va a utilizar a alguien para sanar, para traer un mensaje de sanidad, de libertad o de liberación, Dios mismo hace que ese alguien pueda vivir para que pueda entender lo que está sucediendo en ese entorno. Dice que lo llevó y lo puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Imagínense esa realidad. Imagínense, me imagino que era el dolor del profeta, porque aunque Dios no se lo hubiese explicado, él sabía que Dios simplemente le estaba ilustrando. Dios simplemente le estaba mostrando la condición de su nación. Pero en el medio está el equilibrio. No hay lugar para las tendencias fanáticas. No hay lugar para ponerse en los extremos, porque ningún extremo es bueno. Los extremos radicalizan. Y les voy a decir algo. Muchos de los que se afanan, se ufanan de ser grandes radicales, simplemente han enfermado el entorno porque le han quitado el equilibrio y se han ido a los extremos. Y los extremos no van a solucionar nunca nada. Es en el medio, como dijo aquel, en el punto del equilibrio. Y los hombres que aman sus naciones, los hombres que aman su familia, no pueden estar en ninguno de los extremos, sino tienen que pararse en el medio. Y así, allí puso el Señor a Ezequiel, en el medio. Y no solo eso, que lo hizo caminar, darle vuelta a todo para ser objetivo, para mirar hasta dónde había llegado la crisis, el conflicto, el caos en ellos. Los hizo pasar cerca, de modo que pudiera sentirlo en la piel, sentirlo en lo más profundo. Decir, como decimos nosotros a veces, se me paró, tengo la piel como de gallina, se me pararon los pelos. Imagínate esta situación para vivirla. Y ahí se dio cuenta que la necesidad era mucha. Dice el profeta que eran numerosísimos. No da cantidad, pero dicen que eran numerosísimos. Y allí pudo darse cuenta que no eran simplemente huesos, eran huesos secos. Porque si no estamos cerca de la necesidad, el diagnóstico no puede ser tan exacto como el que dio el profeta. Amén. Por eso hay que estar metido allí en la necesidad humana, y solo cuando entendemos esa necesidad humana y Dios nos mueve a mirarlo, es que podemos con objetividad, no con tanta subjetividad y no con tanto fanatismo, decir: aquí hay una necesidad y hay que cubrirla, y esto no puede ser el final, esto no puede ser el final de la vida, este no puede ser el final de mi familia, este no puede ser el final de mi nación, no puede ser. Y Dios nos ha puesto en esta vida. Yo no sé si algunos han entendido el propósito, pero habemos muchos que hemos entendido el propósito del por qué Dios nos tiene aquí y por qué nos ha calificado para hablar, por qué nos ha dado una palabra, por qué nos ha dado un mensaje, porque va mucho más allá de una predicación, de una religión, porque va a lo interno del ser humano, porque puede rebotar a una sociedad, porque se puede trasladar a toda una nación y cambiar una nación. Nosotros somos testigos de esto. Estamos viviendo nuestra realidad.
mucha gente dolida, mucha gente enferma, mucha gente quejándose, mucha gente perdiendo la esperanza, pero a nosotros no nos va a enredar el mensaje de la desesperanza porque nos hemos parado en el medio. No estamos radicalizados, no estamos ni a derecha ni a izquierda, estamos en el equilibrio y desde el equilibrio le podemos decir a la gente: no pierda la esperanza, hay una palabra de Dios para tu vida. Podemos decirle a la familia, familias todas, amigos todos, oíd palabra del Señor. Hoy es un día para que tú la escuches, la internalices y que esta te cambie la vida. Un profeta necesitamos un profeta que se manifieste movido por el Espíritu de Dios. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó. Necesitamos un individuo. Cuando hablo de individuo no quiero singularizarlo. Hablan el espectro. Vamos a pluralizarlo. Necesitamos un individuo que se incline y se someta a la realidad de Dios, sin compromisos con tesis o antítesis humanas. Individuos ausentes de posiciones políticas, posturas fanáticas, comportamientos místicos, religiosos y extremistas. Si quieren una prueba del extremismo, ahí tiene la gente de ISIS. Extremismo religioso. Imponer una cultura religiosa por la cultura de la muerte. ¿Creen ustedes, llámese el Dios de ellos, Alá, o como quieran llamar a Dios, ustedes creen que Dios está de acuerdo que la conquista sea matando a los individuos, matando a los niños y aún matando a nuestros hermanos cristianos, decapitándolos, crucificándolos, quemándolos? Eso no traerá ninguna solución, sino que eso va a exacerbar la violencia global y eso va a traer un conflicto mayor. Oremos a Dios para que Dios abra el camino y Dios nos libre de todo mal. Amén. Difícil es encontrarse con personas de Dios, y óigame bien, difícil es encontrarse con personas de Dios deslindadas de posiciones subjetivas y criterios radicales. La tendencia de algunos de ellos para los tiempos de crisis nacionales es la de emitir salidas apegadas a una influencia mediática, por lo que dice un segundo, por lo que dice un tercero. Por eso es necesario que los hombres que quieran salvar naciones, que quieran salvar familias, se pongan en el medio, que convivan con ellos, que estén en derredor de ellos, que le den una vueltecita a la gente para que entiendan cómo se pueden solucionar las cosas. De hablar, mucha gente habla. De predecir, todos predicen, pero pocos viven eso. Amén. Un tercero, un cuarto, una información mediática. De manera que muchas veces este tipo de personas dan muestras de su desconocimiento de la realidad humana. Y por qué no denunciar también el desconocimiento de la realidad divina. Usted me dice, apóstol, pastor, como usted me quiere llamar, Arnoldo, hombres de Dios que desconocen la realidad divina, sí. Porque ellos conocen la realidad humana solamente. Y su realidad humana está influenciada por un criterio partidista, político, humanístico y por allí hasta filosófico. Y solamente se quedan allí. Algunos dicen teológico, sí, pero a veces el teológico con una mixtura de política. No estoy en contra de la política. Para los que no saben, soy politólogo, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta. Si me lo preguntan, con honores. Pero hoy no estoy hablando como político, ni hablaré como político, porque yo sé
que hoy día las posturas políticas no solucionan absolutamente nada. Por eso, hombres de Dios con desconocimiento de los divinos, hay muchos que dicen ser hombres y mujeres de Dios, pero están mediatizados, están comprados por un mensaje, venga de donde venga, están comprados por el odio y no tienen una cobertura equilibrada de sus opiniones y de su información. Están desinformados de la realidad divina. Lo lamentable de esto es que nosotros muchas veces le caemos en el juego y repetimos todo lo que oímos decir. Y a veces yo no sé quién es el loro, si es el que sostiene el loro o el loro sostiene al que lo sostiene. A veces no entiendo, porque cuando escucho a la gente, lo escucho repetir y repetir lo mismo y repetir lo mismo. No es que esconden la realidad, hay una realidad, pero no por repetirla la vamos a sanar, porque ya nosotros estamos claros. Toda esta realidad humana tiene una solución divina y creo que es la única. Creo que es la única. Es necesario una intervención directa de la mano del Señor Todopoderoso para que nos sitúe a los hombres de Dios por medio de ese espíritu en medio de la realidad, que es la ubicación perfecta en contraposición a los extremos, donde podamos pasar y sentir y vivir la situación de conflicto muy de cerca. El profeta Ezequiel en el medio pudo ver el valle que estaba lleno de huesos. Cerca de ellos, o como dice una versión, pasando revista, pudo darse cuenta que eran muchísimos, que eran numerosísimos y secos en gran manera. El Señor le dijo al profeta: dile al pueblo, escucha la palabra. ¿Por qué? Porque solo si se activa la palabra que sale de la boca del Eterno, podemos profetizar la realidad de Dios. Huesos secos, oíd palabras del Señor. Por medio de la palabra profética llamó a vida a los cadáveres. Y dijo el profeta, le dijo él al profeta: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Aquí la mente científica tuvo que bajar la cabeza. Es el creador mismo, es el creador mismo, de donde somos, de donde venimos. Y como dijo el sabio Salomón, y después lo cantó Rubén Blades, del polvo iremos a parar en espíritu a quien es el dueño de nuestros espíritus. Amén. ¿Cómo es que decía Rubén Blades? Le voy a recordar lo que dijo Salomón. No. ¿Cómo es que dice Salomón? Nos volveremos polvo y el espíritu va a Dios. Rubén Blades decía: del polvo venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras, pero nunca el corazón. O sea, podemos cantar, no. La palabra de Dios tiene el poder para levantar cualquier cuerpo humano y conflicto humano en la peor de su condición. Jesús dijo: yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, dijo Jesús. No solamente vio, sino que lo habló. Y es en el poder de esta palabra, en el poder de la palabra de Dios, que vienen los cambios sobrenaturales. Cuando se ha cerrado toda puerta, cuando todo diagnóstico te dice que no, que es imposible, nuestro Dios, diga mi Dios, diga nuestro Dios,
Mire, si usted está aquí por primera vez, diga: nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. La gente dice: no hay nada imposible para Dios. Yo prefiero decir, para no incluir el nada ese, yo prefiero decir: todo es posible para Dios. Más grande es el todo de Dios que el nada del hombre. Amén. Por eso Jesús dijo: yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre. Y esa palabra lo hizo un triunfador. E hizo un triunfador a sus discípulos y a sus apóstoles. Y eso ha afectado durante tantos años que nosotros estamos aquí. Por esa misma palabra que le dio Jesús a sus apóstoles, nosotros estamos aquí, no sobreviviendo, viviendo bien. Amén. Jesús dijo: de cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz. ¿Qué van a oír? La voz. ¿Qué le dijeron al profeta? Dile, háblale a los huesos, dile: huesos. Parece una locura, pero le habló a los huesos. ¿Usted puede creer que a las plantas se le habla? ¿A las plantas? Nosotros le hablamos a las plantas. Mi esposa le habla a sus matas, y quiere a sus matas como quiere a su perra. Sí, no. Usted que tiene animales, tiene mascotas. ¿Ustedes cuántos tienen mascotas? A ver. ¿Cuántos tienen plantas y la cuidan? Yo no sé, pero yo siento que nos escuchan. Yo siento que nos escuchan las plantas. No, usted sabe lo que es hablarle a unos huesos. Y que no le está hablando a un esqueleto. Le está hablando a huesos calcinados. Eran polvo. Y hablarle y que Dios le diga. Por eso es que aquí se nos vuelan los tapones a todo el mundo. Dile a esos huesos secos: oí palabra del Señor, oí mi palabra. Y yo le puedo garantizar que si usted escucha esta palabra de hoy, usted la internaliza, la mete en su corazón, esta palabra le puede dar una metamorfosis completa a su vida, un cambio total a su vida. Estoy seguro. Las cosas que Dios hace, las hace en pro de la unidad. De modo que cuando se habla de orden y unidad, allí está Dios. Dios quiere poner en orden nuestras vidas. Dios quiere poner en orden nuestra nación. Dios quiere unirnos a nosotros, hueso con hueso, sangre con sangre. Por eso dijo Adán dijo: esta, hablando de Eva, dijo: esta es hueso de mis huesos. Y nosotros aquí somos huesos de nuestros huesos. Y mire, aquí está el profeta asombrado. Dice: y mirando yo, no solo se juntaron hueso con hueso. He aquí, tendones y carnes crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Y ahí vamos a hacer una paradita, mientras yo quiero declarar una palabra profética de sanidad para todos aquellos que tienen problemas óseos. ¿Ok? Yo no sé de esto, pero Google sabe mucho. Internet sabe mucho. Y conseguí que existen muchos tipos de problemas óseos. Y copié un trocito nada más que dice: la baja densidad ósea y la osteoporosis debilitan los huesos y aumentan las probabilidades de fracturas. La osteogénesis imperfecta hace que sus huesos sean frágiles y quebradizos. La enfermedad del Paget, se dice así, Paget, en el hueso lo debilita. Las enfermedades óseas pueden hacer que los huesos se rompan fácilmente. Los huesos también pueden desarrollar cáncer e infecciones. ¿Qué voy a hacer? Si usted tiene cualquier problema óseo, yo voy a declarar la palabra. Solo por la palabra. Y usted va a quedar sano hoy mismo. Póngase de pie los que tengan problemas óseos.
Todo aquel que tenga problemas con sus huesos, póngase de pie. Mire lo que yo voy a hacer. Yo no estoy aquí para armar espectáculos. Ni va a encontrar que yo voy a hacer un espectáculo de esto. Porque hay una sola manera de que el hombre se sane, según la palabra. Es declarar la palabra. No tengo que hacer un musical. No tengo que invitar a nadie. Solamente declarar la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? En Isaías, el profeta Isaías dice que por sus llagas, las llagas de Jesús, las heridas de Jesús, las dolencias de Jesús en el Calvario, nosotros ya fuimos sanados. No está hablando del futuro, está hablando de nuestro presente. ¿Qué debemos hacer? Apropiarnos de esta palabra, confesar esta palabra. Y yo, en cumplimiento de esa palabra, yo le declaro que usted está sano. Hoy mismo desaparece todo cáncer en los huesos. Ahora mismo, toda artritis desaparece en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de los huesos desaparece. Todo problema en las vértebras desaparece. Su columna vuelve al original, porque esa es la idea, el original, y solo Dios puede dar el original. Están sanos en el nombre de Jesús. Siéntense, ya vamos a terminar. ¿Cómo surgirá esa nueva realidad? Se manifestará a través de un profeta que entienda, oiga bien, que entienda que las salidas a las grandes crisis del ser humano son 100% espirituales. ¿Dónde nos detuvimos? Nos detuvimos en el momento que el profeta se dio cuenta de que se levantaron cada hueso con su hueso hasta adquirir la piel. Pero se dio cuenta de un detalle. ¿Cuál fue el detalle? Que no había espíritu en ellos. Y entonces Dios le dijo al profeta: profetiza al espíritu. Otra locura más. Inexplicable esto. Pero resulta que el hombre no es solo cuerpo. El hombre es espíritu también. Pablo hablaba de un ser trino: espíritu, alma y cuerpo. Otros hablan de una dicotomía, la parte espiritual incluyendo el alma y el cuerpo. De todas maneras, hay una parte espiritual y una parte física, que es el cuerpo. Por eso, algunos dicen, oiga esto, que nosotros somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo dirigido por el alma. ¿Sí me hago entender? De modo que el hombre no es solo cuerpo, no es solo huesos, le falta espíritu. El Señor le dio la respuesta a Ezequiel porque el Señor le preguntó: ¿estos huesos van a vivir? Y él le dijo: solo tú lo sabes. ¿Qué es lo que más sabe el Señor que nosotros no sabemos? Él le dijo: profetízale al espíritu. El Señor, que sabe todas las cosas, dio las instrucciones: profetiza al espíritu. El eterno Dios que da la vida puede hacer que la misma retorne cuando y como Él quiera. Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Después de 3 días de muerto ya es día, y Lázaro vino fuera arropadito y todo. ¿Cómo se explica esto? Hablándole a la parte espiritual, el alma, el espíritu.
¿Cómo era el procedimiento? Di otra vez, di al espíritu. La palabra espíritu aquí en el hebreo es la palabra aliento, la rúa, hakodesh. ¿Ok? Es la palabra aliento. Así dice el Señor: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos. Fíjense que ahora ya no lo llama huesos, sino lo llama muertos, para que vivan. Y oigan esto: el Espíritu de Dios está en todas partes. No es que hay que llamar a un viento que se colocó en el norte, otro en el sur, otro en el este. No. Lo que indica allí es la omnipresencia del Espíritu de Dios. Llama al Espíritu, que venga a ellos, que le dé vida. El Espíritu entró en ellos y vivieron, dice el profeta. Y esto se compara con el proceso creativo del Génesis. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y luego sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Si no hay aliento, si no hay espíritu, simplemente era arcilla, simplemente era cuerpo. El hombre se convirtió en un ser vivo cuando Dios insufló, sopló aliento de vida al hombre. Y quiero que me presten mucha atención a este detalle. El ser humano no es un humano solo por el hecho de tener un cuerpo. Lo específico del ser humano ocurre cuando el Espíritu los inhabita. Cuando el Espíritu viene a habitar ese cajón, como lo llaman algunos, el cuerpo. Luego de esto, lo hace apto para ser humanizado. De otro modo, lo humano acontece en el hombre y en la mujer cuando su materialidad, es decir, su cuerpo, demuestra estar ocupada, o su materialidad estar ocupada por el Espíritu de Dios. Cuando yo leí esto, entendí muchas cosas. Número uno, ¿por qué nos matamos unos a otros? ¿Por qué nos odiamos unos a otros? ¿Por qué premeditamos el error de otros? ¿Por qué la zancadilla y la competencia, minimizando a los demás? ¿Por qué se deshumaniza el hombre? ¿Y sabe por qué se deshumaniza el hombre? Porque el hombre es más humano. No porque tiene carne y hueso y tenga un buen perfil y se vaya al gym y sea un cuarto bate. No. El hombre se hace más humano a la medida que tenga la capacidad en su propio cuerpo de ser dirigido por el Espíritu de Dios. Porque inmediatamente ese Espíritu le dará vida. Y vida no es solamente respirar. Lo que es el concepto de vida, integralmente hablando, tiene que ver con actitudes, con conducta, tiene que ver con personalidad, tiene que ver con deseos, pensamientos, tiene que ver con algo más profundo. Y eso solo viene con buenas motivaciones e intenciones cuando el hombre está cerca de Dios. Porque el hombre tiene un espíritu que es espíritu humano, y la única forma de alimentar el espíritu humano es que sea alimentado por quien le dio el espíritu. Dios es espíritu. Por eso, vente Guita otra vez que te voy a poner de ejemplo. Por eso la explicación de que por qué nos deshumanizamos. Porque el humano está afirmado a lo espiritual. Él es Dios. Él es Dios. A la medida que yo me aleje de Dios, vente Luis, Él es el ser humano, mi hermano, una criatura de Dios. Porque oiga, aunque Él es Dios, Él no es Dios, pero Él tiene la imagen de Dios.
Y si yo rechazo la imagen de Dios, rechazo a Dios. Si yo me alejo de Dios, me alejo de su creación. A la medida que yo me aleje de Dios y le dé la espalda a Dios, es posible que ese Señor que esté allí, que es tan humano como yo, que es una criatura de Dios, para mí sea simplemente un animal. Y voy a ir más allá, sea simplemente un instrumento de utilidad al cual yo le saco provecho. ¿Por qué? Porque mi espíritu está alejado de Dios. Cuando mi espíritu está fundido en Dios, hacemos esto. Estamos fundidos los tres en Dios. Por eso no nos sirven los huesos solos. Por eso no nos sirve simplemente el cuerpo. Los huesos sin el espíritu están muertos. Santiago lo dijo bien claro cuando hablaba de la fe. Santiago decía: la fe sin obra es muerta. Y dijo: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, asimismo la fe sin obra es muerta. Ahí dejó un principio establecido. Cuerpo sin espíritu es muerte. Si invertimos el proceso, espíritu que viene a un cuerpo es vida. Y es la restauración de la vida. Es el original de la vida que Dios ha querido siempre para con el hombre. Por último, Israel se veía como un cadáver. Y yo quiero decirles que así como Dios hizo florecer la vida de la nación de Israel, también puede hacer florecer tu vida. Y hay aquí un detalle muy importante. Esto será una obra exclusiva de Dios, de su Espíritu, que es vida y que solo puede transmitir vida. El mismo Espíritu que aleteaba, porque esa es la traducción exacta en el hebreo. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie de las aguas. Dice: y el Espíritu, diga conmigo Espíritu, ahora diga aliento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y aquello que era un caos, diga conmigo, aquello que era un caos vino a ordenarse. Porque eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Nos ordena y nos dice: estas son las prioridades. Ahora mira la facilidad con que Dios ve la transformación de tu casa, la formación de tu familia, de tus hijos, de ti mismo, el cambio de corazón y de mente. Porque Dios comienza a poner todo en su lugar. Todo en su lugar. Y cuando todo está en su lugar, sucede como a mí me sucede. ¿Dónde están mis cotizas? En el lugar exacto donde yo acostumbro a dejarlo. Amén. El Espíritu, dijo Jesús, es el que da vida. Jesús también confirmó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que esta palabra que nos dejó Jesús, aún desde nuestra boca, puede transferir vida a los seres humanos. Jesús lo dijo: cada palabra que sale de mi boca es vida, es espíritu. ¿Cómo
creamos esta nueva realidad con un profeta que tenga claro que el fin para el cual Dios lo usa es para cambiar la mentalidad de los pueblos, que haya una metanoia. Metanoia es cambio de mente. Alguien dijo, si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. La matriz que confiesan los israelitas es del caos. La condición anímica en la que se encuentran, fíjense cómo dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Esa es su realidad, pero la realidad de Dios es otra. Yo no sé con qué realidad viniste tú hoy, cuál es tu realidad hoy, pero sí te puedo decir cuál es la realidad de Dios, porque la realidad de Dios es distinta a tu realidad. Ellos dicen, dijo el Señor, mas yo digo, iré a la raíz del problema. He aquí, yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas. La comisión del profeta es enseñarles que lo más importante e indispensable es conducirlos al conocimiento de Dios. Si yo hablase aquí 3 horas, 4 horas, y después de al salir de aquí, usted me invita a almorzar, que sería bueno, pero si yo no lo llevo al conocimiento de Dios, no he hecho nada. Porque solo en Dios es donde se concreta todo esto. Por eso le dice el profeta, y cuando abra vuestros sepulcros, cuando te sane, cuando te libere, cuando te ordene y te una a la vida y le dé vida a tu existencia, sabréis que yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Ese día me conocerás y ese día vendré a ti y habitaré dentro de ti. Mi espíritu habitará dentro de ti y cada palabra que yo te he dado se ha de cumplir, porque no tengo la naturaleza del hombre que miente, tengo la naturaleza divina que no miente y que ninguna palabra ha venido a tierra. La palabra de Dios es árbol de vida. Y todo aquel que se acoge a ella, a esta palabra que estamos predicando, tiene la vida. Amén. Dejemos que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y vamos a ver el orden y comenzaremos a vivir de verdad. No crea los cuentos de vivir la vida loca. Viva la vida seria, pero con bastante humor o buen humor. Hoy es el día. ¿Se da cuenta que usted no está aquí por casualidad? ¿Se da cuenta que usted tenía que oír esto? ¿Se da cuenta que desde que comenzó a oír esto, sus sensaciones, percepciones y su vida interior ha sentido un cambio? ¿Ha sentido tranquilidad? ¿Ha sentido paz? Por la palabra. Repito lo que dijo el profeta. Oí palabra del Señor. Espíritu, sopla de los 4 vientos. Métete en el corazón. Métete en lo más profundo del ser humano para levantar un gran ejército de hombres, de mujeres que van a multiplicar este mensaje, no solo hablándolo, sino viviéndolo. Porque a la medida que tú y yo modelemos con nuestras vidas, otros más conocerán al Dios que te hizo tu milagro. Póngase de pie. Aleluya.